Seguimos llevando la conferencia de prensa, miren, por ahí no se les olvide darnos su like, que a la campanita, este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Compartan para que lleguen más personas. Empezamos. Daniela Pastrana, de pie de página. Ayer hubo elecciones en Ayutla de los Libres, Guerrero, como en este sistema normativo que se conoce como usos y costumbres. Es el primer municipio de Guerrero que pasa como a este sistema, que ya pasó Cherán en Michoacán y bueno, donde están los de Oaxaca. También ahí están en ese proceso algunos pueblos centrales de Chilón y Citalá, en Chiapas, ¿no? La pregunta es, porque usted ha marcado permanentemente una agenda en favor de los pueblos, y la pregunta es si usted está en favor de que existan herramientas legales suficientes para que los pueblos puedan tener autonomía, los pueblos indígenas, en ciertas decisiones que tienen que ver con su gobierno. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, pienso que funciona muy bien la democracia comunitaria y el ejemplo es Oaxaca. De los 570 municipios de Oaxaca, 417 son de usos y costumbres. Y son de lo mejor, porque las autoridades son servidores del pueblo, porque los escogen en asambleas para dar servicio a la comunidad. Y se empieza a dar servicio a la comunidad desde joven, se empieza como topil, como auxiliar, como policía, y se va así, escalando y siempre pensando en la comunidad, y todos participan con el tequio y muchas cosas que están construidas en esas comunidades las ha hecho el mismo pueblo. Las autoridades no cobran, los presidentes municipales no cobran, no hay corrupción. Por eso tomamos la decisión de entregar a ellos desde la tesorería de la Federación de manera directa el presupuesto para hacer sus caminos. Y hacen muy buenos caminos de concreto, trabajan hombres, trabajan mujeres y hasta les sobra dinero. O lo devuelven o informan de que lo que les sobró lo van a usar para también mejorar calles, para mejorar la escuela. Es algo excepcional que desgraciadamente no se da en otros gobiernos municipales del llamado régimen constitucional. Entonces, lo de Ayutla, si es una decisión de la gente, se tiene que respetar. No sabía que se habían celebrado elecciones en Ayutla y salieron bien. Pues hasta ahora entendemos que sí, también Sí. Hubo cambio de gobierno en Cherán, o sea, hay varios pueblos que han estado impulsando esto. Es la decisión de las comunidades, la voluntad de los pueblos. En el caso de Ayutla, pues es un municipio histórico, porque ahí se firmó el plan de Ayutla. Hablaba yo de cómo los conservadores fueron a buscar a Santana y Santana, después de que nos habían arrebatado y él tenía parte de la culpa, que nos hayan quitado la mitad del territorio,
y regresa y todavía hace cosas no peores, pero también muy malas. Vende otra parte del territorio, se quiere convertir en monarca, se autonombra Alteza Serenísima. Todo esto con el apoyo de los conservadores. Además se vuelve caricatura todo ese gobierno porque se muere Lucas Alamán, que era el ideólogo de los conservadores, que sí estaba a favor de la monarquía, pero que era un hombre de letras, vamos a decir, ilustrado. Entonces ya lo que vino después de la muerte de Lucas Alamán, pues ya fue un carnaval, una caricatura. Bueno, pero llegó al extremo Santana de empezar a cobrar impuestos elevados, cobraba impuestos por las ventanas, por las puertas que tenían las casas, hasta por los perros que tenía la gente. Y se volvió pues un tirano abiertamente. Quiso tomar Acapulco, no pudo, a pesar de que llevó miles de soldados, porque los guerrerenses no lo permitieron, defendieron la causa liberal y ahí surgió el movimiento en Ayutla, el plan de Ayutla. Ahí fue donde llegó Juárez a ponerse a las órdenes de Juan Álvarez, a decir, vengo a luchar por la libertad del pueblo. Entonces, ellos saben, si no pudo Santana con ellos, es uno de tantos pueblos que en su historia nos enseñan de cómo se tiene que hacer valer la libertad, la democracia, la justicia. En los pueblos está la enseñanza mayor. Entonces, yo estoy de acuerdo. La única cosa es que no haya violencia, que no haya confrontación, nada de violencia, pero también menos si se trata entre las mismas comunidades, el mismo pueblo. Hay que rechazar todo tipo de violencia y no resolver así las cosas. El mejor método es el método democrático. En el caso de los pueblos, la asamblea, que se reúna la gente y ahí decida. Y eso era una costumbre antes, sigue siendo, les hablaba yo de Oaxaca, pero en todo el país, por ejemplo, había la costumbre de que se reunían los campesinos, ejidatarios. La asamblea ejidal era el último o el primer domingo de cada mes en una comunidad. Con la privatización del ejido, propiciada por la reforma al 27 en la época de Salinas, eso se fue debilitando, esa práctica. Todavía en muchas partes hay esas reuniones. ¿Por qué se fue perdiendo esa práctica? Porque se vendió la tierra, se puso al mercado la tierra ejidal
Entonces, lo que era ejidal, lo que pertenecía a un núcleo campesino, se convirtió en propiedad privada, porque esa era la concepción neoliberal de Salinas, privatizar todo, entregar todo. No solo él, porque esto continuó después de Salinas. Entonces, esas prácticas comunitarias se han ido menguando y deben fortalecerse. Eso es democracia comunitaria y es muy importante, muy importante. Antes llegaba uno a un pueblo y estaban desde muy temprano reunidos 100, 200, 300 campesinos en lo que era la casa ejidal. Y ahí estaban desde las 7 de la mañana, terminaban a las 12, a la 1, de resolver todos sus asuntos. El presidente del comisariado ejidal y el de Consejo de Vigilancia, todas esas prácticas de organización comunitaria son muy importantes. No apostar a lo individual, a separarnos. Tenemos que agruparnos, vivir en armonía con los demás. Gracias, presidente. Y una segunda pregunta, quizá usted no conoce de pie de página porque es un medio muy joven, pero nosotros tenemos muchos años cubriendo los temas de la violencia, yo desde 2007, y hemos constatado efectivamente que hay un cambio de actitud tanto en la Secretaría de Derechos Humanos ahora, Subsecretaría de Derechos Humanos, como en algunos grupos de las Fuerzas Armadas. Se lo digo porque no quiero que la insistencia en la pregunta y en el caso se use o se maluse en un sentido equivocado, porque cada vez que vengo acá y paso por el campamento que está en el Zócalo del señor Tercero, pues es estrujante, la verdad, es una situación que pasan los días y se mojan y pues no se resuelven. La señora lo que me ha dicho es que ella lo que está, o sea, las cosas que quiere es, uno, que se exhume el cuerpo de su hijo. Ella no quiere regresar nunca más a Nuevo Laredo, quiere que se lo lleven a Chiapas. La otra cosa es que pues, saber dónde está su otro hijo, porque pues está desaparecido, y que haya un reconocimiento público de que ellos no eran criminales, ¿no? Porque es una cosa que le importa mucho, ¿no? Digamos que el honor de sus hijos. Y eso viene a la pregunta que tengo, porque pues ha habido en las conversaciones que hemos tenido con familiares de desaparecidos, acaba de desaparecer también uno de los dirigentes yaquis del pueblo de la tribu yaqui, hace 2 días en Sonora, donde están las cosas muy difíciles ahora. Varias veces nos han dicho que si hubiera más interés o más como un posicionamiento más claro y más constante de usted hacia el tema de los desaparecidos, como lo hubo en el inicio, ¿no? Que tenía reuniones con ellos y eso, pues habría más gente quizá ayudando a buscar. Finalmente las familias de desaparecidos lo que quieren es encontrar a sus ausentes. Entonces la pregunta es, bueno, en el caso de esta familia y de la otra que está fuera de la Sedena, preguntar… yo no he estado aquí cuando ha estado aquí el subsecretario Encinas, preguntar si tienen ya una fecha para resolver estas cosas, si los han estado atendiendo y si va a tener otras reuniones con familiares de desaparecidos. Sí,
Estamos atendiendo a los familiares. Es algo de mucha atención por parte nuestra. Estamos atendiendo todos estos casos, como nunca se había hecho. Son asuntos complejos, pero estamos atendiéndolos. Heredamos casos muy difíciles y se están atendiendo y se va avanzando, y es un compromiso que tenemos. Entonces, yo siempre voy a estar tratando el tema. La Secretaría de Gobernación no tiene otra función más importante que la de garantizar los derechos humanos. Toda la Secretaría. Ya ven cómo era antes de que la Secretaría de Gobernación se hacía cargo de las relaciones políticas. Sí, la licenciada Olga Sánchez Cordero ayuda mucho, tiene relación con los gobernadores, pero lo que más nos importa es que se atienda a los familiares de las víctimas, a los desaparecidos. Todo esto que heredamos de la época de la represión, de la época de las masacres, de cuando se quería resolver el problema de la inseguridad solo con medidas coercitivas. Entonces, estamos avanzando y lo vamos a seguir haciendo. Es un compromiso. Si han notado que yo no he dedicado más tiempo a este tema, lo voy a considerar, hago ese compromiso para meterme más, ayudar más en todo lo que pueda para que se resuelvan estos asuntos. En el caso de una de las protestas, se ha ido a la búsqueda, incluso nos detuvieron y se escapó de milagro uno de los servidores públicos de la subsecretaría de Alejandro Encinas, porque lo detuvieron lo secuestraron y se estrelló el vehículo y él aprovechó para escapar. Sobre esto que estamos hablando, o sea, no lo hemos dejado, pero yo entiendo también a las madres, o sea, a todos los familiares, lo que quieren es que aparezcan sus hijos, sus seres queridos, ¿no? Las entiendo, sobre todo a las madres, muy bien, y comprendo, ¿no?, su situación, su desesperación. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Muchas gracias. ¿Qué creen ya? Ya. Además, así sirve para menos tiempo. Ya pasamos la semana, ya quedamos, ¿no? Que vamos a procurar en esta semana que no haya preguntas. Son libres, ¿no? Es una recomendación respetuosa, fraterna. Muy bien, gracias. Nos vemos mañana. Pues aquí termina la
conferencia de prensa. Tengan buen día, bonito día, perdón.